Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. Estás a punto de ver una nueva partida de quien es considerado la reencarnación del ex campeón del mundo Mijail Tal. Por supuesto estamos hablando del gran maestro español de origen letón, por cierto al igual que Tal, Alexei Shirov, que realmente en las últimas competencias en las que ha participado nos ha deleitado con partidas realmente extraordinarias que por supuesto tengo aquí en mi canal y les estaré dejando con algunas tarjetas a lo largo de este video. En esta ocasión, Shirov se enfrenta al gran maestro armenio Karen Grigorian en un match particular que jugaron apenas hace un par de días. Y el letón, que se encuentra actualmente jugando por España, nos demuestra por qué es uno de los jugadores que, aunque ya no se encuentran en la élite, es muy temido por su capacidad para atacar. Pero veamos. Shiro con piezas blancas inicia la partida con E4. Gregorian responde con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, una apertura española que por supuesto muchos espectadores consideran bastante aburrida, pero ya veremos cómo Shirov se las ingenia para sacar fuegos artificiales en esta partida. A6 del armenio, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre 1, B5, alfil B3, D6, C3, enroque y H3. Por supuesto, hasta este momento ambos jugadores han jugado perfectamente teórico. Y en este momento Grigorian escoge la variante caballo B8, tal vez para ir con su caballo a D7, un plan perfectamente normal. Pero también hay que saber que en este momento es muy posible la jugada caballo A5 y luego de alfil C2, C5, D4 y dama C7, el blanco tiene tres opciones. Puede cambiar en el centro, avanzar y inmediatamente cerrar o mantener la tensión central y desarrollar piezas. Por supuesto, todo esto es perfectamente normal y teórico. En vez de eso, Grigorian escoge la variante caballo B8, que también es teórica, D4 de Shirov, caballo BD7 y C4. Fíjense que Shirov comienza a jugar a su estilo, atacando, esta vez con el peón de C4. Podía jugarse también en este momento caballo BD2, desarrollando una pieza normal, para luego, por ejemplo, de C5 de las negras, jugar caballo F1. Y ahora los planes en la española con esta variante son muy claros. Se quiere llevar el caballo a G3 para tener un ojo puesto sobre las casillas F5 y H5, vitales a la hora de atacar ese enroque de las negras. En vez de eso, Shiro juega C4 y ya veremos que tiene otra idea en mente. Alfil B7 de Grigorian, caballo C3 y C6, una jugada un poco extraña por parte del armenio, ya que fíjense que bloquea la diagonal del alfil negro, aunque pues tal vez quiera reventar el centro con D5. Pero un poco más precavida hubiese sido la jugada H6, simplemente evitando planes como caballo G5 o alfil G5 de Shiro. Luego de C6, Shiro juega A3, torre E8, C por B5, A por B5. Y es ahora donde a Shiro, digamos que le entra el espíritu del ex campeón del mundo Mijail Tal y quiere jugar al estilo tan explosivo que le caracteriza. Y es que en esta posición juega alfil por F7. Digamos que un sacrificio que a priori no debería ser el mejor en la posición. Por supuesto existen jugadas mejores como por ejemplo D por E5 y luego de por ejemplo de caballo por E5, entonces caballo por E5, D por E5 y dama C2, donde las blancas pues tienen una buena posición debido a que el alfil de casillas negras quedó un poco atrapado. Pero en vez de eso, como les digo, Shirov piensa que lo mejor es jugar activo y hace alfil por F7, complicándole la vida al gran maestro armenio. Rey por F7, por supuesto, si no caería la torre. Dama B3 jaque, parece que la dama entra en acción ahora.
y D5. Hasta este momento el gran maestro armenio ha conseguido las mejores jugadas. Tiene que tratar de jugar activo. D por E5, caballo C5, se amenaza la dama. Dama A2. Y ahora el armenio, digamos que decide devolver la pieza con la jugada B4. Ya Shirov aquí podría recuperar la pieza. En este momento vemos que si por ejemplo caballo FD7 de las negras también tratando de mantener la pieza, vendría E por D5 y después de C por D5, caballo por D5 con complicaciones bastante fuertes. Fíjense que se amenaza una descubierta bastante peligrosa y las negras tendrían que ser muy cautelosas, por ejemplo con la jugada rey F8 con posición complicada. Digamos que por lo menos en este momento las blancas tienen compensación. Por eso las negras deciden jugar B4 devolviendo la pieza. Shiro juega E por F6, alfil por F6 y E5. Nuevamente las jugadas activas por parte del español. Caballo de 3 de Grigorian. Una jugada que ahora sí le va a dar ventaja a las blancas con un nuevo sacrificio. Era necesario tal vez jugar B por C3 y luego de E por F6, torre por E1 jaque, caballo por E1 y dama por F6. Digamos que la posición está bastante compleja. Aquí las blancas podrían jugar B por C3, pero luego de caballo E4, digamos que las negras no están para nada perdidas. En vez de eso, las negras se decantan por tratar de ganar calidad y eso será un error, ya que sabemos que a Shirov no le importa el material normalmente, lo que le gusta es atacar con toda la iniciativa posible. E por F6, caballo por E1, fíjense que las negras han quedado ahora con una calidad de ventaja. Caballo G5 jaque, rey por F6, caballo por H7 jaque, rey F7, caballo G5 jaque, rey G8. Fíjense que si por ejemplo el rey volviera a F6 para intentar unas tablas por triple repetición, vendría dama B3 y luego de B por C3, dama por B7, torre F8 por ejemplo para evitar la jugada dama F7 y dama por C6 jaque, tras lo cual las blancas tendrían una ventaja decisiva porque ese rey tiene que salir a pasear a E5 y de hecho tiene que haber mate en pocas jugadas. Por eso Grigorian escoge la jugada rey G8, dama B1 de Shirov, fíjense que se dirige hacia H7, dama F6 del armenio, dama H7, rey F8 y dama H4 del español. Fíjense que amenaza simplemente un doble en H7, aunque realmente esta no era la mejor jugada. Según los módulos, lo mejor aquí era dama H5 y veremos por qué. Fíjense que si por ejemplo rey G8, ahora vendría A por B4 y la idea es que no se puede capturar la torre de A1 porque la torre de E8 se encuentra amenazada por la dama. Luego, por ejemplo, de dama F5 de las negras, vendría torre por A8 y caballo E2, ya tratando de pasar las demás piezas al ataque. Por ejemplo, el caballo puede ir vía F4 y vía G6, prácticamente amenazando mate inevitable. Por eso en este momento tal vez se le escapa la jugada, se le escapa ese plan a Shirov y juega es dama H4, igual con una amenaza muy fuerte que es caballo H7. Rey G8 del armenio, fíjense que le da nuevamente la oportunidad a Shirov de jugar dama H7 y dama H5, pero Shirov realmente no ve esta continuación y juega alfil E3 desarrollando digamos su otra pieza. Caballo D3 del armenio. Este error sí es decisivo. Fíjense que en este momento había que jugar dama G6, tratando de evitar el jaque en H7 y de reacomodar sus piezas. Por ejemplo, si torre por E1, entonces B por C3, B por C3 y C5. Y ahora digamos que la partida está bastante nivelada. Aunque las negras tienen calidad de ventaja, las blancas tienen una fuerte compensación porque tienen las piezas bastante activas. Realmente esta era la mejor posibilidad del armenio, quien se equivoca con la jugada caballo D3 y ahora Shirov no va a perdonar. Dama H7 jaque, rey F8
y dama por D3. Simplemente cae el caballo. Rey E7. Fíjense que nuevamente no se debe capturar el caballo porque siempre está la amenaza latente del caballo jaque en H7. Por eso juega Rey E7 el armenio. Caballo C E4. Nuevamente un sacrificio de pieza de Shirov. Pero por supuesto este caballo no se puede comer por parte de las negras porque sería mate en dos jugadas. Fíjense que si D por E4 simplemente vendría alfil C5 jaque. Y después de dama de 6 única, dama por D6, jaque mate. Luego de caballo CE4, el armenio juega dama por B2. Simplemente capturando todo lo que pueda para, como dicen por ahí, morir pero lleno. Alfil D4, se amenaza la dama. Torre por A3. Alfil por B2. Torre por D3. Y caballo C5, una jugada intermedia muy fuerte. Se amenaza la torre y el alfil de B7. Ahora el material de ventaja de las blancas es demasiado. Alfil A6 de las negras, para ver si Shirov se comía la torre y tratar de quedar con solo una pieza de menos por peones. Pero por supuesto Shirov hace la mejor jugada, que es torre por A6. Y luego de torre D2 y alfil E5, las negras deciden abandonar porque es que son 3 piezas por una torre. Aunque las negras tienen un peón de ventaja y los 3 peones son libres, difícilmente va a poder hacer algo con ellos porque simplemente las piezas son demasiado fuertes y van a comenzar a haber muchas redes de mates en la posición. Bien amigos, ¿qué tal la partida de Shirov? Un sacrificio al estilo de Mikhail Tal. Realmente no es que era un sacrificio completamente decisivo ese alfil por F7. Simplemente le entró el espíritu de Tal y quiso sacrificar y complicarle la vida al armenio, que por supuesto no pudo defenderse ya que pues realmente era una posición bastante compleja. Bien amigos, si les gustó el video les invito a que le den un like, que lo compartan con sus amigos, también por supuesto que se suscriban, recuerden que es completamente gratis y a mí me ayudarían bastante. Asimismo, activen las notificaciones para que siempre estén pendientes del contenido que subimos al canal. Por acá les estoy dejando otros 2 videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.